Parece que comencemos con la clase y con las participaciones. Vamos a ver qué tanto pueden compartir con respecto a lo que investigaron y a ver qué tanto podemos abonar, ¿no? En este sentido. Entonces, empezaríamos con las participaciones. Buenos días a todas. Y no sé si alguien quiere comenzar con la participación. Adelante, Mari, te escuchamos. Sí, profe, gracias. Este, pues el tema en el que yo investigué fue que los portátil, pues entendemos a qué se refiere, a a que es un medio que es fácil de mover y de transportar Ujú, cuando, bueno, de un lugar a otro. Por ejemplo, en este tema, las laptops ujú, se puede considerar que son portátiles claro. porque se pueden mover de un lugar a otro y pues, más que nada, pues no son tan grandes Ujú, para que pues nos estorben mucho y pues se constituyen por softwares. Entonces, también, bueno, yo en mi investigación, pues todo esto de los laptops y portátil pues tienen una gran ventaja, ujú, que son que ocupan menos espacio y prácticamente realizan las mismas funciones que un ordenador. ok. Y también, pues nos menciona que con esto, podemos hacer más cosas. Ujú, ok, ok, muchas gracias, Mari. Bueno, vamos a darle la oportunidad a su compañera Cristal. Adelante, Cristal. Buenos días, profe y compañeros. Pues sí, como lo mencionaba la compañera, pues un portátil es un objeto fácil de moverse y transportar de un lugar a otro porque es manejable y de pequeño tamaño. La Ok, laptop es un dispositivo electrónico portátil de mayor tamaño a un teléfono celular. Bien, pues estas herramientas son de gran importancia en el ámbito educativo, ya que les sirven tanto como a los docentes como a los alumnos para la realización más pronta de alguna tarea educativa, ya que cuentan con bastantes aplicaciones que hoy en día son muy requeridas y necesarias para la ayuda de una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje. O sea, las podemos andar cargando de un lugar a otro, donde tenemos ahí, como ya lo mencioné, herramientas para hacer este, diferentes tipos de trabajos. Como lo dice la compañera, funciona como un ordenador, pero su dimensión es más pequeña. ujú, ok, muchas gracias, Guadalupe. Adelante, Neidy. Este, sí, bueno, de la laptop, igual como ya había mencionado mis compañeros, pues es una computadora que se puede, mover fácilmente de un lugar a otro. Igual una de las ventajas de a una computadora de escritorio es que pues ya te evitas muchos cables. Ujú, Ya, por ejemplo, ya trae mouse integrado, un disco duro igual integrado, ya entras un CPU o mucho espacio. Y de software, pues habla de programas donde podemos hacer nuestras tareas o donde también ya hay plataformas como en las que nosotros antes estábamos para trabajar en nuestras materias. Y pues nos facilita esas plataformas porque pues ya tenemos ahí los trabajos que tenemos que hacer y subirlos en un cierto tiempo que nos dan. Y pues para mí estas laptops, aunque hay algunas que
no sé, creo que, bueno, no sé ustedes que conocen más de esto. Hay algunas que son de que cuando las mueves, cuando vas de viaje en ellas y se angolotean mucho, creo que se descomponen del disco. Y hay otras que no sé, que el disco no sé a qué se deba, que las puedas llevar de viaje y aunque se sangoloteen o así, no se descomponen de esa parte. Y pues ya puedes ver, no sé, tus videos, tomar conferencias, siempre y cuando tengas wifi también. Y pues nada más, profe. Ok, muchas gracias. Em, bueno, no tengo, digamos, alguna referencia ni teórica ni de experiencia de equipos de cómputo que se descompongan con el viaje, ¿no? Pero bueno, quizás si a lo mejor te pasó en alguna ocasión, fue precisamente porque el disco duro ya estaba a punto de dejar de funcionar. Pero no se descompone ninguna, no, bueno, que yo tenga, digamos así, una referencia, ninguna se puede descomponer porque vaya de viaje y esté golpeándose, ¿no? Pero bueno, esa es, digamos, cuestión más informática. Adelante, Carla. Bueno, como ya lo mencionaron mis compañeras, actualmente una de las TICs, que es la computadora, se utiliza como transmisor de conocimiento, contenidos personales y sobre todo sociales. Bueno, las laptops tienen el objetivo de que el alumno, al utilizarla, obtenga habilidades de pensamiento crítico, además Ok, de que sepamos utilizarla correctamente, ya que pues tiene una diversidad de material que nos ofrece como respecto a la educación. Por ejemplo, la multitarea que trae las laptops, donde puedes estar haciendo una investigación y realizando un trabajo. Yo creo que ese es el punto más eficaz de una computadora, la multitarea, ok, ya que puedes realizar diversas actividades en un mismo tiempo. ok, También en una lectura que hice, me parece que en México, a partir del 2000, se hizo una gran inversión en tecnología, ya que se quería dotar a las escuelas, de llenarlas de tecnología. En un caso, o especialmente en la marginación, o donde les hiciera más falta el uso de la tecnología. ok. Muchas gracias, Carla. Sí, efectivamente, recuerdan pues precisamente en esta materia de tecnología, de educación, uy, 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 de tecnología educativa, es donde vimos precisamente que se invirtió en pues en este intento de dotar de tecnología a las comunidades marginales, ¿no? Pero bueno, fue un intento y también desde la manera crítica fue, digamos, esta idea de poder aprovecharse de los pobres, no realmente porque quisieran dotar de infraestructura tecnológica a la gente más pobre y seguirle dando seguimiento, ¿no? En ese sentido, Encarta, ¿no? Recuerden que hubo una bueno, quizás a ustedes ya no les tocó, pero en algún momento hubo un proyecto que se llamó Encarta, que precisamente fue un proyecto enfocado y en ese sentido sí fue, digamos, con más intenciones o más miras educativas, aunque también, bueno, hay dice el presidente, su piquete de ojo ahí, ¿no? Pero fue uno de los intentos en donde se trató de acercar a la tecnología y el conocimiento mediante una computadora y un diccionario en realidad, ¿no? O una enciclopedia electrónica, ¿no? Donde se guardaba toda la información y había
la posibilidad de llegar a ella mediante una computadora o un par de computadoras donde se instalaba ahí el software. Posteriormente lo que se empezó a hacer es precisamente estas pizarras digitales, ¿no? Que en algunos espacios las iban a poner y nunca funcionaron, ¿no? O nunca supieron los profesores cómo hacerlas funcionar porque no se les dio el, digamos, el recurso de conocimiento para hacerlas funcionar y entonces quedaron como simples pizarrones de clases. El otro intento es precisamente estas computadoras de muy baja calidad, ¿no? De muy baja calidad que también intentaron bajar, ¿no? También intentaron bajar a, pues digamos, a los espacios educativos que, que bueno, también fue un intento precisamente por bajar estos ordenadores portátiles y finalmente las tablets, ¿no? Las tablets que permiten precisamente estas Aprende MX, ¿no? Que algunas salieron con Windows 8 como sistema operativo y las otras ya salieron con Android y entonces en ese sentido han estado intentando hacer ciertas eh, pues ciertas incursiones de la tecnología dentro eh, de la educación en nuestro país. Lo cierto es que no hemos logrado realmente integrar a la tecnología en nuestros espacios hasta estos momentos, ¿no? En este momento no está invirtiendo, digamos, de manera directa el gobierno en tecnología, ¿no? Sin embargo, nosotros en este sentido, los discentes y los profesores, estamos aprendiendo a usar más la tecnología, ¿no? Irónicamente, cuando no se está invirtiendo en ella, cuando no hay una inversión directa del gobierno, nosotros estamos aprendiendo a usar las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto gracias a que tenemos también nosotros nuestros teléfonos o tenemos nosotros nuestros equipos de cómputo y los podemos, em, digamos, usar de una manera diferente en este sentido educativo. Y creo que digamos, esta nueva forma de usar las tecnologías porque fuimos empujados por una pandemia que aún sigue en boga, que es cierto que en nuestro país ya estamos saliendo, pero que existen como pequeños rebrotes, ¿no? Pero que, que se está haciendo más evidente el uso de la tecnología. Dice Carla, pero también a veces se hace por la exigencia social. Sí, es cierto que hay una exigencia social con respecto a esto de las tecnologías, en el sentido de ponernos a la par de otros países, ¿no? Donde la tecnología tiene un auge mucho más importante. Por ejemplo, aquí en nuestro país creo que los primeros teléfonos celulares, estos teléfonos brutos, empezaron a salir en el 2000, no, como en el 2005, yo creo, y esa tecnología ya estaba en otros países desde el 97, ¿no? Desde el 97, entonces siempre como que estamos atrasados o estábamos más atrasados en ese sentido porque no teníamos estas opciones de globalización, de comunicación en todos los aspectos. Ahora, nuestro país tiene muchas más ventajas que otros países latinoamericanos porque en este sentido
nosotros podemos acceder a ciertos espacios, a ciertas tecnologías que no se encuentran en nuestro país, pero que se pueden importar, perdón, que se pueden importar desde otros países, ¿no? Y en ese sentido, estamos precisamente adquiriendo la tecnología que está haciendo o que está en boga en otros espacios, ¿no? Esto debido a que, bueno, que estamos más comunicados o que tenemos más accesibilidad por medio del Internet, ¿no? Y entonces podemos acceder precisamente a esos espacios. Bien, dice Claudia, las portátiles son herramientas que llegaron al aula después del cañón, la televisión y el video. Además, considero que es una gran herramienta de trabajo y también de motivación. El software específico de las de App Online, su llegada de las nuevas tecnologías es muy buena, ya que podemos usar diferentes plataformas educativas o varias páginas de la área del conocimiento. Sí, en ese sentido, nosotros como estudiantes, en ese sentido, nosotros como parte fundamental de las nuevas generaciones, creo que estamos usando la tecnología para precisamente usarla de trampolín y hacer las cosas mucho más fácilmente, ¿no? Eso nos trae pros y contras, ¿no? Yo creo que uno de los beneficios es que podemos realizar nuestras tareas sistematizando las mismas, ¿no? Sistematizando las mismas de manera más rápida, ¿no? De manera más rápida. Es decir, lo que nos costaba precisamente realizar un, eh, un trabajo de investigación, ¿no? Ahora lo podemos hacer en menos tiempo. Lo que nos costaba hacer una cita, ahora la podemos hacer en menor tiempo. Lo que nos costaba poner índices, ¿no? Hacer índices, ahora la podemos hacer en 5 minutos. Digamos, en ese sentido de tener ya seleccionados los índices y solamente ponerlos en la parte de arriba del documento, ¿no? Es decir, ha simplificado nuestra vida en ese sentido. Adelante, Dulce. Profe, yo en cuestión de lo de la pandemia, pues creo que los computadores de ahorita están, bueno, ya se convirtieron en algo fundamental. Ujú. En mi opinión personal, antes de la pandemia, la verdad no tenía computadora y la tuve que comprar precisamente porque estaba en línea. Ujú. Y de hecho ya se ha convertido en un gran reto para los sistemas educativos, como padres de familia, que durante esta pandemia pues debemos lograr que todos los estudiantes puedan contar con algún computador o conexión a internet. Ok, Y eso sería todo. ok. Muchas gracias, Dulce. Sí, de hecho, fíjense cómo ahora, en este sentido, en la pandemia, como bien decía Dulce, muchos de nosotros no teníamos equipos de cómputo y nos vimos obligados a tener equipos de cómputo, y algunos de nosotros que no tenemos esa posibilidad, bueno, ya contábamos con teléfonos celulares y entonces nos vimos obligados a precisamente a eh, buscar las alternativas de cómo usar, se me fue la palabra, pero digamos, buscar precisamente esas otras funciones que puedo hacer con el teléfono. Recordemos que el teléfono es parte fundamental de una computadora, es una computadora en pequeño, ¿no? De hecho, hay propuestas ya existentes y que ya funcionan de algunos teléfonos celulares que se conectan a una pantalla y a un teclado, es decir, todo por Bluetooth o inalámbricamente, y entonces tú pones tu celular y puedes estar trabajando dentro del celular usando o haciendo cosas, digamos,
cómo trabajar Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Es decir, haciendo cosas de oficina, usando tu celular, solamente conectándolos a una pantalla. Bueno, de hecho ni se conecta, solamente se pone abajo en un espacio del monitor y automáticamente se conecta y tú puedes estar trabajando como si fuera un sistema operativo y puedes usarla como computadora, porque en realidad eso es lo que tenemos en nuestros bolsillos ahora, ¿no? Tenemos un celular que funciona, digamos, como una computadora. Tiene acceso a datos, tiene también un procesador, memoria, una tarjeta eh, madre, es decir, tiene todo lo necesario para que podamos trabajar, ¿no? Con este pequeño aparatito. Y en ese sentido estamos precisamente, eh, digamos, adelantados ya a la ciencia, ¿no? Estamos adelantados a la ciencia. Ok, no sé si alguien más quiera participar, ¿no? Ok, nada más vamos a ir desmenuzando un poquito más las esta parte de cómo hemos llegado precisamente al uso de estas laptops, ¿no? Al uso de estas computadoras. Y vamos a entremeter ahí también lo que es precisamente eh, lo que es precisamente la el software dentro también de los equipos. Déjenme ver, les voy a presentar. Me dicen cuando ya se mire. Sale, denme un segundito. Denme un segundito. Ok. Ok, ok. Denme un segundo. Denme un segundo, un segundo. ¿Ya lo miran? Sí, profe, ya se ve. Ok, ok. Bueno, vamos a empezar en este sentido con las computadoras, ¿no? Las computadoras. Vamos a poner aquí. ¿No? Las computadoras se les vamos a poner aquí equipo de escritorio. ¿Sale? Equipo de escritorio. Necesitamos precisamente para un equipo de escritorio o para que un equipo de escritorio funcione, necesitamos precisamente, déjenme ponerle por acá, necesitamos varias cosas. Primero, todo el software, ¿no? Todo el software que va a utilizar ese equipo de escritorio. Y primeramente también todo el hardware. Todo el hardware de escritorio. ¿Sale? Déjenme ver si puedo. Ok. Déjenme ver. Vamos a poner aquí así. Vamos a poner aquí así. Bueno. Y entonces de aquí del software necesitamos ciertas cosas. Déjenme anotarlas y ahorita las trabajamos. En ese sentido del software necesitamos para que un equipo de escritorio, llámese una laptop o una PC normal, ¿no? En este sentido funciona en los dos lados. Necesitamos primero un sistema operativo. ¿Sale? Un sistema operativo. Y necesitamos también, necesitamos igual necesitamos programas, ¿no? Programas en sí, ¿no? En este caso de los sistemas operativos, déjenme
a ver si puedo bajar esto. Ok, bueno. Vamos a poner aquí. En este caso de los sistemas operativos, lo que se necesita precisamente puede ser cualquier sistema operativo, como si fuera Linux, o como si fuera el de la manzanita, que es Mac, o podría ser también Windows. Déjenme subir este para acá tantito. Si tienen alguna duda con esto, que es más técnico, me preguntan, ¿sale? O puede ser cualquier otro, podría ser Zoom. O le vamos a poner aquí otro. Hay varios sistemas operativos, no solamente existen estos que están aquí. Ahora, dentro de estos que están aquí, existen varios otros sistemas operativos. Es decir, existen dentro de estos sistemas operativos como, bueno, empecemos con Windows. Y en Windows tenemos todos los Windows, ya sea desde el 95, bueno, desde antes estuvo el Windows NT, pero ahorita está los que ya eran sistemas operativos, digamos, visuales, como los que estamos viendo ahorita o los que estamos usando, 95, 98, Windows NT, bueno, vamos a poner así, NT, 2000, de ahí sale el XP, el Vista, el 7, el 8, ¿no? Y actualmente el 10. Y bueno, le vamos a poner por aquí así. Ya está en boga el 11, ¿no? En ese sentido, es con respecto a Windows, ¿no? En el caso de Linux, también voy a poner solamente algunos, no todos. Podríamos ver a Mandrake. También está Mandriva, está Ubuntu, entre otros, ¿no? Porque si no se me va a encimar aquí. Denme un momentito. Y así en el caso de Mac y en el caso de todos los demás. Solamente vamos a ver estos dos para que vean que hay mucho más de lo que pensamos que existe en digamos, en esta parte técnica de las computadoras. Esto del software, aquí también le voy a poner, déjenme ver, para que lo podamos entender de alguna otra manera. Esto también es en las laptops, ¿sale? En las laptops o en equipos portátiles también funciona de la misma manera, ¿sale? Y en ese sentido necesitan precisamente estos sistemas operativos, necesitan también estos programas que los vamos a poner por aquí. Disculpen mi cuadro. Pero dentro de estos programas necesita forzosamente estos programas que me puedan ayudar precisamente a usar la computadora, porque un equipo de cómputo, si no tiene programas, pues bueno, es poco servible. ¿Sabían ustedes que los programas o los equipos de cómputo de primerísimas generación, ¿no? Lo único que era una pantalla negra y servía como máquina de escribir únicamente, no tenía ninguna función gráfica como los que tenemos ahora. Entonces, en ese sentido, los programas que necesitamos forzosamente son el Office.
El Office, que incluye Word, Excel, PowerPoint, etcétera, puede ser cualquier tipo de Office, ¿no? Puede ser cualquier tipo de Office. Bueno, déjenme borrarle. Vamos a borrar esto. Ah, no. Ay, no sé cómo se borra. Si alguien sabe cómo se borra, me dice, por favor. Vamos a... Ahí está. Vamos a ver si aquí le podemos hacer algo. Ok. Antes de eso, déjenme ponerle acá entonces de otra... Hacia acá abajo. Ya ahorita los vamos jalando. Hacia acá abajo. Estos programas, se me olvidó antes algo decirles. Que estos programas pueden ser de dos. ¿Sale? Pueden ser de dos. Pueden ser de dos. Es decir, estos programas pueden ser software libre, ¿no? Software libre o software privado. ¿Sale? Y en este sentido, este software libre también existe, son los mismos que el software privado, solamente que este de acá es de libre acceso. Todos lo podemos o todas las podemos usar. ¿Sale? Todos y cada uno podemos usar este software. En este caso también podemos usarlo, pero en este caso habría que, digamos, pagar, ¿no? Es decir, en este caso, pues tiene un costo. Tiene un costo. Ahora, déjenme ver si puedo mover esto. Ok, no sé cómo se mueven. Bueno, me tendrán que... ya se cambió, pero bueno. Aquí lo que quiero... le vamos a poner así, porque la verdad es que estoy aprendiendo a usar esta herramienta también, pero me interesa que la vayamos viendo. Y entonces aquí le vamos a poner el 1. Recuerden que todavía tenemos esta, que es el hardware. Y aquí le vamos a poner... Ay, Dios mío, qué horrible número. Pero bueno, ok, ahí está. Entonces tenemos el... vamos a terminar con esto del software libre y del software privado. Y entonces, en ese sentido, vamos a poner aquí esto. Le vamos a poner 1 para que referencie precisamente a este. Tanto software libre como software privado tienen ciertos programas, ¿no? Como son, por ejemplo, ya lo habíamos dicho, algo necesario es el Office, ¿sale? Algo necesario es el Office. También podemos tener editores de video, ¿vale? De la misma manera podemos tener programas de audio. Y en ese sentido, cuando digo programas de audio, son aquellos programas que nos permiten escuchar digamos, el audio que está ahí, ¿no? También puede ser editores de video, ¿no? Pueden ser editores de video. A ver, ayúdenme ustedes, coméntenme algún otro software que han visto en su computadora. Además del Office, que es obviamente PowerPoint, Excel. Profe, un antivirus o algo así, un cortafuegos. Ok, antivirus. Muy bien, tienen antivirus. ¿Sale? Muchas gracias, Carles. Antivirus. ¿Alguien más? Coméntenme. ¿Qué otra cosa? Publishers. ¿Cómo? Publishers. Ok, Publisher, claro, sí, Publisher entra aquí en en Office.
Si quieren lo ponemos para que más o menos nos quede. Aquí en Office queda el Word, ¿no? El Excel, el Power, el Power, Point, me parece que se escribe así, Access, Publisher, me parece que se escribe así. Es decir, Office tiene todas estas herramientas, digamos, ¿no? Estas son las herramientas que tiene Office y que son necesarias para que nosotros podamos trabajar dentro de los equipos de cómputo, ¿no? Ahora, bueno, estos programas que tiene, además de los editores de video, programas de audio, editores... Ah, le puse 2 veces de video. Editores de audio. Ay, perdón. Denme un segundo. Aquí sería editores de audio. ¿Sale? Antivirus. Ahora también trae o empezó a traer los equipos de cómputo, sobre todo los de Windows, juegos, ¿no? Juegos sencillos. Pero dentro de esos juegos sencillos nosotros podemos instalarle nuevos juegos. Es decir, dentro del software, digamos, dentro del software, ¿no? Tenemos precisamente muchos programas para que puedan funcionar nuestros equipos de cómputo, ¿no? Dentro de este software. Si no tuvieran esos programas, pues bueno, no podríamos usar de alguna manera los equipos, ¿no es cierto? Y en ese sentido es importante. Ahora vamos a poner, digamos aquí el 2. Vamos a poner el 2. ¿Y el 2 de qué era? ¿Me recuerdan? ¿Qué estábamos viendo en el 2? El hardware, ¿no es cierto? Sí, profe, el hardware. Ok, el hardware. Y entonces, en ese sentido del hardware, o sea, nuestros equipos de cómputo para que funcionen bien, ¿no? Necesitan 2 cosas. Primero, el software, o bueno, no importa cuál, pero en conjunto deben de estar precisamente las 2 para que funcionen. En este caso, el software, que ya vimos que es mucho más avanzado que esto que estoy escribiendo acá. Y en otro, el hardware, ¿no? Ahora, para que funcione nuestro equipo de cómputo, necesitamos tener un buen hardware. Y el hardware no es otra cosa que... le vamos a poner aquí. Le vamos a poner aquí, déjenme ver. El hardware es todo lo físico. Es decir, todo lo que podemos tocar dentro de la computadora, dentro de la lab, dentro del equipo de cómputo. ¿Sale? En ese sentido, el hardware necesita precisamente una tarjeta madre. Nomás le voy a poner tarjeta. Tarjeta madre. Tarjeta madre. A ver, déjenme ver. Una tarjeta madre. Y esa tarjeta madre, bueno, también, bueno, les voy a poner aquí, necesita precisamente un procesador. Un procesador necesita memorias DDR, necesita un disipador de calor, ¿no? O coolers, necesita una fuente de poder. Una fuente de poder necesita... Déjenme ver, me estoy acordando de todo lo que necesita. Bueno, en ese sentido, lo interno, creo que hay otras cosillas, pero se me pasan ahí. Adelante, Mari. También iría una memoria RAM. Ajá,
las memorias RAM, déjenme editar aquí. Es que no le puse y el concepto técnico es ese, memorias DDR, pero en realidad son RAM, ¿sale? Es RAM. Sí, en este sentido ya la había puesto, la memoria RAM, pero yo las conozco por memoria DDR, es técnicamente, ¿no? Y ya en el caso de, pues de la parte también que podemos tocar, pues necesita forzosamente un teclado, un ratón o un mouse, un monitor, a lo mejor bocinas, etcétera, ¿no? En ese sentido, todo esto necesita el equipo de cómputo, llámese laptop, llámese, ¿cómo se llama? Llámese equipo de escritorio. Bueno, disculpen mis líneas, ¿no? Eso es lo que necesita, ¿no? Eso es lo que necesita para funcionar. Ahora, si nos metemos, si somos más quisquillosos, digamos, en ese sentido, le podemos decir que existe también dentro de esta categoría distintos tipos de tarjeta madre, ¿no? Tipos de tarjeta madre. Es decir, bueno, le vamos a quitar tipos de tarjeta nada más. Recuerden que es tarjeta madre. Es decir, dentro de estos tipos de tarjeta madre existen tarjetas madres para servidor, tarjetas madre para equipos de cómputo normales. Dentro de estas tarjetas madre para equipos de cómputo normales existen muchas marcas y depende de qué calidad quiero con mi equipo de cómputo, etcétera, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con los procesadores. Los procesadores, lo vamos a poner así, existen de AMD, ¿no? Existen de AMD los dos más conocidos. Uno es de AMD y el otro es precisamente de Intel, ¿no? Existen otros procesadores, existen otros más, pero los más conocidos son estos. Ahora, de aquí de AMD existen muchos procesadores y también de eso depende precisamente que nuestro equipo de cómputo funcione o no funcione correctamente. Por ejemplo, actualmente los procesadores que son de mejor calidad en este sentido, podríamos decir Intel, porque son Core i5, Core i7, Core i9 y ya están en generaciones, ¿no? Está en la 10ª generación, en la 12ª generación, en la 10ª creo están ahorita. Pero también en el caso de AMD está Ryzen, AMD Ryzen, que también ya está como por la 8ª generación y son de la misma calidad o ahora hasta superiores en ese sentido que Intel. Y podríamos precisamente dar digamos, un espacio de información con respecto a estos procesadores, ¿sale? Y también con respecto a la DDR o a la RAM, también existen diferentes tipos de RAM o diferentes tipos de DDR, ¿no? En este caso están los de la DDR normal, ¿no? DDR o los de la 2ª generación, los de la 3ª generación y los de la 4ª generación, ¿no? Es decir, DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4. Justamente muchos de nosotros o muchas de nosotras estamos trabajando con equipos de cómputo todavía que traen DDR2 o DDR3. ¿Y de qué depende eso? Bueno, depende del bus de velocidad de la memoria DDR, ¿no? O de la RAM. En ese sentido, la primera RAM tenía buses de 128, 256, 333 y 4...
y 4 algo así, 4 algo, no recuerdo muy bien. Y ahora las DDR4, y me parece que ya están por ahí en boga las DDR5, pero las DDR4, por ejemplo, llegan hasta un bus de 3200. Entonces hagamos la diferencia de 400 a 3200. Es mucha la diferencia, es decir, que corren mucho más rápido y los equipos son mucho más veloces, ¿no? En el caso de los de la DDR5, he llegado a escuchar que ya están en velocidades cercanas a los 5000 y algo, ¿no? Y entonces sus velocidades son mucho eh, más grandes. En ese sentido, en este sentido de esto de los equipos de cómputo, siempre es importante que nosotros tengamos, o cuando vayamos a comprar una computadora, no solamente compremos porque se ve bonita, ¿no? Sino que realmente consigamos un equipo de cómputo que nos merezca la pena. Es decir, es importante saber precisamente cuáles son esos aspectos técnicos que nosotros debemos de visualizar en ese sentido, ¿no? En el caso de las laptops, siempre es importante que busquemos laptops con mínimamente un procesador Intel Core i3 mínimamente, ¿no? Porque luego nos venden en las tiendas grandes, en Electra, digamos, o en Coppel, nos venden equipos muy caros de 10,000, 12,000 pesos, claro, a pagarlos en cómodas mensualidades, ¿no? Pero que tienen un procesador Intel Celeron, ¿no? Y ese procesador es muy parecido a un procesador pues de teléfono, ¿no? No va a servirles para hacer grandes, digamos, grandes cosas en esos equipos. Siempre es importante como invertir un poquito más en este sentido. Pasa lo mismo con respecto a los disipadores. El disipador es precisamente el que permite que no se caliente el equipo. ¿Sale? Es el que permite que no se caliente el equipo, es decir, déjenme borrarle esto de acá porque está tapando. Es decir, es aquel artefacto que me va a servir precisamente para, mantener a una buena temperatura digamos, los componentes de la computadora, en este caso específico de el procesador, ¿no? Que en este sentido, mientras más potente sea el procesador, va a ser mucho más trabajo y necesita una mejor refrigeración. Y eso también se ve en los precios. En el caso de las fuentes de poder, también hay diferentes tipos de fuentes de poder, ¿no? En ese sentido, tanto las laptops como los equipos de cómputo necesitan diferentes tipos de fuentes, ¿no? En el caso de los equipos de escritorio que son precisamente más pensados en este enfoque de realizar trabajos que requieran una potencia extrema, entonces se considera una buena fuente de poder, ¿no? Y una fuente de poder puede andar más o menos una sencilla, eh, puede andar entre los 1,500, 2,000 pesos o puede llegar hasta los 12,000, 15,000 pesos una sola fuente de poder, ¿no? En ese sentido también existen fuentes de poder más baratas de 300, 400 o 500 pesos, pero que no te van a responder de la misma manera que una fuente de poder de calidad. Por lo general se pide que sea 80, es así, 80 plus.
80 Plus, ¿no? Que pues sea 80 Plus bronce, 80 Plus gold, 80 Plus white, es decir, que tenga esta característica del 80 Plus o del 80 más. Pasa lo mismo con los teclados y pasa lo mismo con los ratones y los monitores. Es decir, ahora tenemos teclados, en este caso, tenemos teclados mecánicos, ¿no? Tenemos teclados mecánicos que no es otra cosa más que estos teclados que están regresando precisamente a la manera antigua de cómo se tenían los teclados, ¿no? Esto es importante porque hay otros teclados que son de membrana y entonces las manos se calientan más o se esfuerzan más. En el caso de los teclados mecánicos hay una presión y se escucha un pequeño golpeteo, ¿no? En el mismo tecladito, lo cual cuida un poco tus manos, sobre todo si es que estás trabajando mucho en este sentido. Y en el caso de los ratones, ya estos ratones o mouse ya son mouse más permítanme. Ya son mouse más ergonómicos, ¿no? Es decir, que se adaptan mucho más fácilmente a, digamos, a la forma de la mano. En el caso de los monitores, ya hay monitores, digamos, a una ultra definición o muy alta definición, ¿no? En este sentido, muy definición. Bueno, le vamos a dejar nada más definición o alta definición para que... Vamos a dejar aquí alta definición. ¿Eso qué implica? Pues implica precisamente que nos cuida nuestros ojos y que podemos estar precisamente más tiempo en la computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente vamos en ese sentido como a ese espacio de dejar de estar haciendo las actividades digamos, las actividades en, en los trabajos o ir a trabajar a una empresa o salir de casa para trabajar y estamos usando entonces la tecnología ahora para precisamente trabajar desde casa, ¿no? De hecho, en muchos espacios, muchos de nosotros estamos pensando, o en nuestros hogares estamos pensando tener específicamente una oficina o un espacio específico dedicado a oficina donde tengamos todo lo necesario para seguir haciendo nuestro trabajo en línea. Y en ese sentido, todo tiene que ir cambiando, ¿no? La ergonomía de todos de todo el hardware tiene que ir cambiando para que podamos sentirnos más cómodos. Y en el caso de las bocinas, y hasta ahí le vamos a dejar, no vamos a avanzar más. En el caso de las bocinas, empezamos con bocinas de 2 canales, ¿no? Después bocinas de 2 canales con un buffer. Después bocinas de 5 canales o 5.1 canales. Vamos a poner aquí 2, luego 5.1 y actualmente me parece que ya existen las 7.1, ¿no? Es decir, 7.1 canales. ¿Sale? Es decir, aquellas bocinas que ya puedo tener un efecto surround o un efecto envolvente, ¿no? Dentro del espacio donde esté trabajando, ¿no? Y muchas otras cosas, por ejemplo, en mi caso, bueno, también tengo esta otra parte del hardware que ya se volvió como parte fundamental en mi trabajo, un micrófono externo, una tarjeta de sonido,
un brazo para el micrófono, luces extra, es decir, ya se volvieron precisamente precisamente necesarios para el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Una cámara web, ¿no? En este sentido de que muchos de nosotros también, además de usar para el trabajo, también lo usamos para otro tipo de trabajo, en este sentido de transmitir en Twitch, o en este sentido de hacer videos en YouTube. Es decir, en ese sentido hay hay otros tipos de hardware que usamos, ¿no? En mi caso, también estoy usando memorias USB, también estoy usando discos duros externos, también estoy usando varios discos duros dentro de el mismo equipo, además de todo lo que aquí se menciona. Estoy usando una tarjeta dedicada de video, es decir, esto del hardware y del software es impresionantemente largo, digamos. Esto es un pequeño ejemplo nada más de todo lo que podemos tener dentro de nuestros equipos de cómputo, y que no, muchas veces no sabemos realmente cuánto ha avanzado nuestros espacios. Ah, aquí me faltó, creo que nadie me dice, señoritas, creo que me faltó un disco duro. Si no, pues no va a funcionar nuestro equipo si no tiene disco duro, ¿verdad? Entonces aquí me faltó un disco duro, ¿no? Y también los discos duros se pueden dividir en marcas, se pueden dividir en tamaños, se pueden dividir en tipo de disco duro. Por ejemplo, un disco duro normal mecánico, que es este disco duro más grueso, más grande, más pesado, que me permite precisamente alcanzar ciertas velocidades. Pero también están ahora los discos duros SSD, ¿no? Que me permiten alcanzar el triple o lo cuádruple o más velocidades que un disco mecánico, y tienen posibilidad de, digamos, de durar también mucho tiempo. Y existen los discos duros MVNE, ¿no? Que son estos discos duros que se conectan a un puerto dentro de la computadora, y tienen velocidades increíbles, ¿no? Y también, bueno, capacidades increíbles. Y así es el costo de cada uno de ellos. Los discos duros están siendo, digamos, reemplazados por mejores discos duros, y eventualmente vamos a dejar de usar este tipo pues de discos en algún momento. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a estos garabatos que hicimos acá. Espero que haya quedado más o menos explicado. Intenté explicar lo mejor posible con respecto a esto técnico, que seguramente ustedes también lo vieron en su investigación. ¿Vale? Entonces, bueno. Ok, ¿tienen alguna duda? Ah, dice Dulce, también hay teclados flexibles e inalámbricos. Sí, lo importante sería ir buscando estas opciones que podamos precisamente cuidar nuestros ojos, nuestra vista y pues, nuestro bienestar en este sentido del uso de las tecnologías. Adelante, Carla. Bueno, profe, yo tengo una duda. Es que mi computadora tiene un disco duro que es sólido Ajá, y hasta cierto punto es rápida, pero ajá. no sé si sea totalmente eficaz o sea un disco duro pues no tan eficaz. Sí, cuando hablamos de disco duro sólido, no estamos hablando de un disco duro mecánico, sino específicamente de un disco duro SSD. Y es más rápido, efectivamente, que un disco duro mecánico. Sin embargo, si tu equipo de cómputo tiene un puerto
PCI Express específicamente, bueno, no recuerdo si es PCI, igual y te estoy mintiendo, pero un puerto que te permita precisamente conectar un disco duro NVMe, entonces sería el triple o el cuádruple o más de rápido, ¿no? Pero por lo general ahora los equipos de cómputo ya están saliendo con discos duros sólidos, que en realidad son tecnicismos porque lógicamente no es un disco duro sólido, es un disco de plástico, ¿no? Es un disco de plástico que tiene circuitos integrados dentro, pero que funciona como sistema de almacenamiento. Pero se les llama sólidos por el hecho de que pueden ser mucho más eficaces. Y también ahí en ese sentido hay precisamente varios tamaños y varias marcas. Recién yo conseguí 3 discos duros de 3 tamaños diferentes de una marca que ni siquiera es mexicana ni estadounidense, sino que es china. Y me parece que funciona también perfectamente bien, ¿no? Lo importante es precisamente buscar estas alternativas. Dentro de mi segundo equipo secundario de cómputo, bueno, mi sobrino dice que es su equipo. Ahí también metí un disco duro de 250 gigas, ¿no? Y la verdad es que le va muy bien. Y tiene también una capacidad bueno, de una exigencia también demasiado alta porque es un equipo secundario que también tiene juegos, que también tiene todo lo necesario para yo poder trabajar si es que fuese necesario. Y entonces en ese sentido sí que ha mejorado la velocidad y sí que tiene buenas prestaciones. En este caso, si tienes un disco sólido, no es otra cosa más que un disco SSD. ¿Sale? Ok, Sí, profe. ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Todo bien? Bueno, profe, en este caso entonces el software es todo lo intangible y el hardware es todo lo tangible, ¿no? Es correcto, sí. En ese sentido, el software es todo lo que no podemos ver, pero que, bueno, que no podemos tocar, pero que sí podemos ver. Y el software, el hardware es todo lo que sí podemos ver y sí podemos tocar, ¿no? Y bueno, pues no sé si no tienen alguna otra pregunta o algo por el estilo, yo daría por terminada aquí la clase. Solamente nos iríamos con la sesión 9, que sería el trabajo de la siguiente clase. Sesión 9, que es precisamente la 3.7, y entonces empezaríamos a ver multimedia. ¿Sale? Multimedia. Y hablando de multimedia, pues bueno, les queda bien el trabajo que van a realizar, que sería precisamente esta una videodiapositiva con respecto a lo que es multimedia, a todo lo que se refiere a multimedia. ¿Sale? ¿Alguna preguntita? No, profe, ninguna. Ok, ¿Me puedes repetir la tarea, profe? sí, es sesión 9, 3.7, multimedia, y es una videodiapositiva. ¿Sí? Gracias. ¿No hay de qué? Bueno, entonces yo daría por terminada aquí la clase. Nos vemos la siguiente clase y pues que tengan un bonito día. Hasta luego a todos y a todas. Les envío el video en cuanto lo suba.